Ok, ahora vamos a hacer entonces este ejercicio que es el ejercicio 344 de la termodinámica de Engel. Buscar aquí con qué rayar. Y dice así, dice agua inicialmente a 300 kilopascales y 250 grados centígrados. Entonces vemos que es un cilindro émbolo y nos están dando la presión del estado 1 y la temperatura del estado 1, además que el fluido es agua. Está contenida en un dispositivo de cilindro émbolo, entonces aquí palabra clave, dispositivo de cilindro émbolo. ¿Por qué? Porque los dispositivos de cilindro émbolo trabajan a presión constante siempre y cuando la tapa o el émbolo se pueda desplazar sin ningún bloqueo, o sea, mientras que no esté en contacto con los topes, él va a trabajar a presión constante. Y segundo, mientras que no haya un resorte de pronto por ahí encima o por ahí en la parte de abajo. La verdad yo nunca lo he visto en la parte de abajo, siempre en la parte de arriba en los ejercicios. Pero mientras que la tapa se pueda mover hacia arriba y hacia abajo, él va a trabajar a presión constante. Y está provisto de topes. Cuando llegue a los topes, vamos a ver qué es lo que pasa. Ya deja de trabajar a presión constante. Ahora dice, se deja enfriar. Los procesos de calentamiento siempre son hacia arriba del émbolo, mientras que los procesos de enfriamiento, el émbolo se va a mover hacia abajo. Entonces, importante como tenerlo presente. Esto es calentamiento y el émbolo se va a mover hacia abajo, enfriamiento. Va a perder energía, entonces la tapa va a comenzar a bajar. Y dice, se deja enfriar el agua a presión constante. Mira, aquí nos están reforzando que el enfriamiento se va a realizar a presión constante hasta que adquiere la calidad de vapor saturado y el cilindro está en reposo en los topes. O sea, él va a trabajar a presión constante mientras que baja hasta un estado número 2. Voy a graficar el estado número 2 aquí. Voy a intentar hacer un dibujo porque a veces con los dibujos se entiende mucho más este tipo de problemas. Entonces vamos a dibujar aquí al lado qué sería el estado número 2. Permítame, yo hago un cilindro émbolo, ¿cierto? Los topes por acá. Y dice que, si lo leemos nuevamente, dice, se deja enfriar, o sea, el émbolo va a bajar. El agua a presión constante hasta que adquiere la calidad de vapor saturado. ¿Cuál es la calidad de vapor saturado? 1. Entonces, hasta que se vuelve un vapor saturado. A presión constante, o sea, la presión es de 300 kilopascales. Es el estado 2. Nos dan la calidad y nos dan la presión. Y además nos dicen que el cilindro está en reposo en los topes. Me imagino que lo que quieren decir es que la tapa está en reposo en los topes. O sea, la tapa acabó de bajar hasta acá. ¿Sí? Eso es lo que está pasando. Este sería el estado número 1. Estado número 1. Y este sería el estado número 2. Ahora, si el ejercicio terminara ahí, pues no hay problema, ¿no? Ya tenemos dos propiedades del estado 1, dos propiedades del estado 2. Habría que mirar qué nos preguntan y ya. Pero miramos que dice, aquí dice luego, o sea, quiere decir que va a vivir un tercer estado. Luego, el agua sigue enfriándose. Ok, voy a dibujar el estado número 3 por aquí al lado, gráficamente, qué es lo que está pasando. Sí, aquí están los topes. Y dice, se deja enfriar. Recuerde que el enfriamiento la tapa va hacia abajo, pero si la tapa ya no puede bajar más, pues la tapa se va a quedar en el mismo lugar. ¿Sí? Entonces aquí estaría el cilindro émbolo, se deja enfriar, o sea, la tapa ya no puede bajar más. Y el hecho de que la tapa ya no pueda bajar más significa que el volumen 2 va a ser igual al volumen 3. Tanto el volumen normal como el volumen específico. El volumen específico 2 va a ser también igual al volumen 3. ¿Qué estoy tratando de decir? Que entre el estado 1 y el estado 2 el proceso fue a presión constante, pero mientras que se queden los topes, el proceso deja de ser a presión constante y se vuelve a volumen constante. ¿Por qué? Porque el volumen del recipiente no cambia. Ustedes lo están viendo. El volumen del recipiente, que es el espacio que ocupa el fluido, no cambió entre el estado 2 y el estado 3. Eso es lo que pasa con estos procesos de cilindro émbolo con topes, que habrá una fase donde él trabaja a presión constante y habrá otra donde trabaja a volumen constante. O comienza trabajando a volumen constante y después trabaja a presión constante. En este caso es
Primero presión constante, después volumen constante. El agua sigue enfriándose hasta que la presión es de 100 kilopascales. Entonces la presión del estado 3, 100 kilopascales. Ok. En último, en el diagrama TV, entonces nos están pidiendo un diagrama TV, con respecto a las líneas de saturación, las curvas del proceso pasan por los estados inicial e intermedio como por el estado final del agua. Entonces, básicamente lo que nos están diciendo es que grafiquemos un diagrama TV y que grafiquemos el estado 1, el estado intermedio y el estado final. Además dice, etiquete los valores de temperatura y presión y volumen, o sea que dejemos claro qué es la temperatura de cada estado, qué es la presión de cada estado y cuál es el volumen de cada estado para los estados finales en las curvas del proceso. Encuentre el cambio total de energía interna entre los estados inicial y final por unidad de masa. Entonces, ya para cerrar, después de hacer el diagrama y de ponerle todos estos detalles, lo que nos están pidiendo es que hallemos el cambio de energía. El cambio de energía por unidad de masa es la energía específica, porque es la energía específica la que tiene unidades de energía y es sobre unidad de masa. Entonces nos están diciendo, calcule el cambio de energía por unidad de masa. Simplemente que calculemos U3 menos U1, porque ahí dice, calcule entre el estado inicial y el estado final. Entonces eso es lo que nos están pidiendo a grosso modo, el gráfico y el delta de energía. Vamos a graficar entonces este problema. Aquí está el gráfico de temperatura contra presión, perdón, contra volumen. La temperatura la voy a graficar en grados centígrados y el volumen lo voy a graficar en metros cúbicos sobre kilogramos. Vamos a ver que tenemos del estado 1, vemos que tenemos la presión y tenemos la temperatura. Entonces, recordemos que la temperatura más alta de este gráfico es 373 para el agua, 95. ¿De dónde sale ese dato? De la tabla A4. El último dato de la tabla A4 es la temperatura del punto crítico. Listo. Ahora, yo tengo una presión una temperatura de 250. Entonces, ¿dónde la voy a graficar? Voy a graficar las líneas de temperatura con otro color, como por cambiar el color para resaltar que ya estamos haciendo otra cosa, ¿no? Entonces, esta es la temperatura de 373, más o menos por acá será 200, por acá 300, por acá 100, 250 será más o menos por acá. Esta es una línea de temperatura de 250. Ahí están los 250 grados centígrados. ¿Qué voy a hacer? Graficar su presión de saturación. ¿Por qué? Porque el gráfico nos pide que seamos minuciosos con toda la información, que demos claro los valores de temperatura, de presión, de volumen para los estados finales. Entonces, las líneas de presión se grafican hacia arriba. Entonces, aquí se cruzan y después finalmente, aquí está. ¿Cuánto es esta presión? La presión de saturación a 250. Entonces me voy a ir a la tabla a 250 grados centígrados, la tabla 4, voy a pararme en 250 y voy a buscar cuál es la presión de saturación. En este caso, 3.976,2. 3.976,2 es la presión de acá. 3.976,2. Vamos a retirar un momentico de acá mi cámara, que no me deja rayar más. Kilopascales. Bueno, ahí acabé de graficar la temperatura y la presión de saturación. Pero ¿cuál es la presión que nos dieron acá? Nos dieron una presión de 300 kilopascales. Si lo vemos acá, ups, un segundito y voy a recuperar la diapositiva. Listo. Entonces, nos dieron de acá, ya graficamos los 250 grados centígrados, ahora necesitamos graficar los 300 kilopascales. 300 kilopascales es más pequeño que 3.976. Entonces, pues simplemente es una línea más abajo, ¿no? Más abajo. Si yo quiero graficarla exactamente, esos 300 kilopascales, pues me vengo aquí a la tabla, aquí a la tabla de presión, busco los 300 kilopascales y miro a qué temperatura está, ¿no? Entonces, mira, a 300 kilopascales, la temperatura de saturación es 133. Entonces, si ya me vengo acá para graficar esa temperatura,
133.52, pues si lo queremos hacer más o menos juiciosos, pues aquí queda 250, por aquí 200, por aquí 100, 133 debe quedar como por acá más o menos. Esa es una temperatura de 133.52. Y por ahí es que pasa la presión de 300 kilopascales, que sería para nosotros las líneas rojas. 300 kilopascales. Me perdonarán ahí, pero todavía no me acostumbro a rayar con este aparato. 300 kilopascales. ¿Listo? Entonces, ¿dónde queda el estado 1? Pues donde se crucen los 300 kilopascales con los 250, o sea, acá es el estado número 1. El estado número 1 es un vapor sobrecalentado. ¿Sí? Recordemos que todo lo que quede de aquí para arriba son vapores sobrecalentados. Toda esta zona es de vapor sobrecalentado. Ya no rayo más porque después se me satura mucho el dibujo. Segundo estado. El segundo estado dice que, si lo miramos aquí en el gráfico que hicimos al principio de los cilindros émbolos, dice que es a los mismos 300 kilopascales, que ya los tengo dibujados acá, estos son los 300 kilopascales, pero una calidad de 1, o sea, este sería el estado número 2. Sería el estado número 2. Se vino a presión constante y llegó hasta el punto número 2, que es el vapor saturado. Ese es el único punto que tiene calidad 1 y presión de 300 kilopascales. No hay otro lugar. Finalmente, dice que al final baja, ese es el estado número 2 gráficamente, ¿no? Ese es el estado intermedio, pero recuerde que hay un estado número 3. Vamos a mirar cuál es el estado número 3. Del estado número 3, pues lo primero, ahora me falta dibujar esos volúmenes. Vamos a dibujar esos volúmenes para que quede toda la información lo más detallada posible. Entonces, ¿cuánto es este volumen? Este volumen del estado 1. Entonces, para saber, simplemente tengo que ir a la tabla de sobrecalentado. Voy a buscar a 300 kilopascales. Aquí debe estar la tabla. A 300 kilopascales. Aquí ya encontré los 300 kilopascales. Y la temperatura es de 250, o sea, esta es la temperatura. Entonces el volumen es 0,79645. 0,79645. 0,79645. Y de paso, como me están preguntando por las energías, recordemos que me van a preguntar aquí por el cambio de energías, pues voy a aprovechar y voy a sacar la energía. La energía del estado 1 es el valor que sigue, es la segunda columna, acá, 2728,9. 2728,9. ¿Qué unidades? Kilojoules sobre kilogramos. Listo. Del estado número 2, el estado número 2 está acá. Como no me cabe, voy a escribir la información por acá para que no se me mezcle ahí con la otra. Entonces, el volumen número 2 es a 300 kilopascales. Voy a devolverme a la tabla de saturación. Aquí están los 300 kilopascales. Y voy a hallar el BG, perdón. El BG. Perdónenme ahí que me salté. Presioné lo que no era. Y el UG, que es la energía. Bueno, claro que ahí no me están preguntando la energía de ese estado. Solo el volumen. 0.60582. Es el volumen de acá. 0.60582. ¿Qué unidades? Pues las unidades del volumen que están aquí registradas. Metros cúbicos sobre kilogramos. Es el estado número 2. Ahora, el tercer estado dice que es a 100 kilopascales. Entonces vamos a dibujar una línea de 100 kilopascales, que son las líneas de presión las estoy dibujando en rojo. Voy a dibujarlas por aquí abajito. 100 kilopascales un poquito más abajo. Esta será una presión de 100 kilopascales. ¿Sí? Esa es la presión de 100 kilopascales.
Y dice que el volumen 2 es igual al volumen 3. El volumen 2 es el de acá. Entonces, con el mismo volumen, bajo hasta que me encuentro con la presión de 100 kilopascales. Este sería el estado número 3. Ese sería el estado número 3. Es una mezcla. Si lo vemos ahí gráficamente, es como que me vine a presión constante hasta los topes y cuando llegué a los topes ya bajé, seguí enfriándome o se siguió enfriando el fluido, pero a volumen constante. Entonces, una parte es a presión constante, otra cosa es a volumen constante. Finalmente, entonces, ¿qué sé del estado 3? Pues el volumen, porque es el mismo, el volumen de 3 es el mismo, 0,60582, y que la presión son 100 kilopascales. Esas son las dos propiedades. ¿Qué necesito? Del estado 3 necesito la energía. Entonces, vamos a sacar la energía del estado 3. Como es una mezcla, lo primero que tengo que hallar es la calidad. Entonces, voy a hallar la calidad por aquí arriba porque no me quiero salir de la diapositiva. La calidad del estado 3, entonces, ¿cuánto es? Ya que tengo el volumen, es el volumen de 3 menos el volumen de F sobre el volumen de G menos el volumen de F. Entonces, el volumen de 3 ya lo tengo, que es 0, a ver, un segundito. Entonces, vamos a reemplazar esos valores. El volumen 3 es igual al volumen 2. ¿Cuánto? 0,60582. Menos el volumen de F. El volumen de F, hay varios Fs, ¿no? Mira, aquí tenemos que tener cuidado. Está este F y está este F. Pero ¿en dónde está el estado 3? El estado 3 está en el F de abajo, en la presión de 100 kilopascal. Entonces necesitamos este BF y necesitamos este BG. Entonces hay que tener cuidado porque BF van saliendo varios dependiendo de la cantidad de estados. Pero finalmente el que necesitamos es el que esté en la línea de saturación y no todos esos son iguales, van cambiando. Entonces voy a buscar el BF a 100 kilopascales, que sería esta presión de acá, 100 kilopascales. El BF, permítame quito esta pantalla aquí que no me deja resaltar. El BF es este, 0.001043, es el que voy a escribir allá. 0.001043. El BG es el que está ahí al ladito, 1,6941. 1,6941 menos el BF otra vez 0.001043. ¿Alguien tendrá la calidad ya? ¿Que me la pueda pasar? Entonces aquí nos dicen que nos da 0.3572. Bueno, ¿por qué necesito la calidad? Porque como 3 cayó en mezcla, para hallar la energía de 3, vamos a hallarla por aquí. Es que ya no hay dónde rayar, ¿no? Pero tampoco me quiero ir de la diapositiva. Permítanme borrar esto por acá. Y ganamos un poquito de espacio. Entonces, la energía de 3, como es una mezcla, pues se saca con las fórmulas de la mezcla. UF más la calidad por UFG. Donde UF, pues la tengo que sacar de aquí, ¿cierto? Entonces UF es esta columna. Miremos la tabla y aquí dice que UF es esta, ¿no? 417,40. 417,40 más la calidad que nos dio 0,3572 por el UFG. Y el UFG, pues ahí mismo lo vemos en la siguiente columna que es 2088,2. 2088,2. Entonces, ¿cuánto es la energía del estado 3? Si me pueden ayudar ahí rápidamente. 1163.30. Sí, sí, está correcto, compañero. Entonces ya podemos responder la pregunta que nos hacen. Pues primero las de los gráficos, ¿no? Ya trazamos todas las temperaturas. De pronto nos falta es colocar la temperatura aquí de esta parte de abajo en el gráfico.
porque recuerde que aquí nos están diciendo que tracemos las isotermas. Las isotermas son las líneas de temperatura. Con respecto a las líneas de saturación, las curvas de proceso, inicial, final, etiquete los valores de temperatura, presión, volumen, y la única temperatura que nos falta es esta. Entonces vamos a mirar cuánto es esa temperatura. A 100 es 99, aquí está, 61. Pues ustedes ahí como con más orden de pronto podrían hacer el diagramita un poquito más bonito. En el caso mío, pues hasta ahora me estoy acostumbrando a este aparatico. 99,61, ahí está el diagrama. Y por otro lado, lo último que nos falta responder, pues es la resta de U3 menos aquí. ¿Cuánto es la diferencia de energías entre el estado 3 menos el estado 1? La energía del estado 3 nos dio 1163,30. Y la del estado 1 nos dio 2000, aquí está, 728,9. Entonces, ¿cuánto nos da esa diferencia de energías? Menos 1565.6. Kilojoules sobre kilogramos. Aquí es donde dicen por unidad de masa. Por unidad de masa quiere decir que la dejemos en propiedad específica. No multipliquemos por la masa. Y es que tampoco nos dieron la masa para multiplicar. Entonces, ese sería el delta de U. Ok. Entonces, con eso ya tenemos resuelto el ejercicio, ¿no? No sé si tengan alguna pregunta, muchachos.